Sean todos bienvenidos a su programa Una cita con la Biblia, programa de discipulado, el primer nivel. Estamos para recordar a nuestros discípulos, amigos, hermanos, la segunda unidad titulada El desarrollo cristiano. Esta lección se titula Las disciplinas espirituales. Como lectura inicial tendremos en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. A manera de introducción, diremos que al hablar de disciplinas espirituales, nos estamos refiriendo a una serie de prácticas cristianas que todo discípulo de Jesucristo debe realizar con frecuencia como expresión de amor a Dios y a su obra, tales como la oración, el ayuno, la alabanza, la adoración, el estudio de la palabra, etc. Se les llama así disciplinas espirituales porque son el resultado de un proceso de disciplina personal y porque deben ser practicadas con mucha constancia en nuestra vida cristiana. Practicar estas disciplinas, aunque puede ser visto como un acto de servicio cristiano, lo que hace realmente es ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual, ya que nos compromete más con Dios y acrecienta en nosotros la convicción de que hemos sido llamados para servirle a Él. Cabe aclarar que ninguna de estas disciplinas nos hace ganar méritos para alcanzar la salvación o los favores de Dios, pues ya hemos aclarado anteriormente que la salvación es otorgada exclusivamente por la gracia de Dios y se recibe por la fe solamente. La práctica de estas disciplinas espirituales es más bien una muestra de gratitud a Dios por su salvación y por sus múltiples bendiciones. Ellas producen además un enriquecimiento de nuestra relación con Dios y nos hacen alcanzar un sólido desarrollo cristiano. Para efecto de este estudio, en esta lección, clasificaremos las disciplinas espirituales en 3 grupos. El primer grupo le denominaremos la edificación personal, que tiene que ver con la oración, la meditación, el ayuno y el estudio de la palabra. Devocionales, que es el segundo grupo, es la confesión, la alabanza y la adoración. Y el tercer grupo le denominaremos de servicio, que tiene que ver con la intercesión, la visitación y la predicación del Evangelio. Entrémonos entonces al primer punto, que son las disciplinas espirituales que nos sirven para la edificación personal. Y empezamos con el tema de la oración. En nuestra iglesia tenemos un principio que dice: la oración mueve la vida de la iglesia. Pero la oración que mueve a la iglesia es algo más que un simple ritual religioso. Es vivir permanentemente en la presencia del Señor de la iglesia, clamando porque su Espíritu colme todas las áreas de nuestro ser y nos capacite para servirle con excelencia. Los grandes avivamientos en la historia de la iglesia, incluyendo Pentecostés, han sido provocados por la oración ferviente de los creyentes. Hechos 1:14. Esperaban el cumplimiento de las promesas de Dios, quien nos asegura que cuando un pueblo fiel clama, Él oirá. Segunda de Crónicas 7:14, Jeremías 29:12. ¿Cuáles son los alcances de la oración? La oración nos acerca a Dios, Hebreos 4:16. Esto ocurre cuando le buscamos con un corazón sincero, Jeremías 29:13, Hebreos 10:22. Nos libra de la tentación y del pecado, Marcos 14:38. Produce poder espiritual,
Hechos 4:31. No solo milagros, sanidades o liberaciones, sino que hace que las cosas se muevan en el cielo y algo suceda en la tierra. Produce salud emocional. Filipenses 4:6-7. También diremos que produce sanidad física, como lo determina Santiago 5, del 14 al 16. La oración la calificaremos o clasificaremos en diferentes tipos. Hay oración de acción de gracias. Esta oración, que la encontramos explicada en Colosenses 4:2, es una oración de gratitud a Dios. No pedimos nada, solo reconocemos sus beneficios, tal y como nos lo dice Salmos 103:2. Hay el tipo de oración de petición, Filipenses 4:6, donde el Señor nos autoriza a pedir con libertad todo aquello que necesitamos. Dijo en Mateo 7:7, pedid y se os dará. También está la oración de la búsqueda de Dios. Deuteronomio 4:29. Esta es una oración que necesita todo cristiano para mantener su comunión con Dios y recibir fortaleza espiritual. En Hebreos 7:25 encontramos la oración de intercesión. Es una oración que se hace en favor de otros, lo cual sin duda que vamos a estar tratando más adelante. Recuerde, estamos en la clase de las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las actitudes correctas que debemos tener al orar? Primero tenemos que orar con fe. Con fe. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Mateo 21:22, Santiago 1:6-7. Otra actitud para orar a Dios es la humildad. Daniel 10:12 lo dice. Tenemos que también ser perseverantes y confiar en el Señor. Mateo 7:9-11. Todo discípulo que anhela ser un siervo de Dios firme y constante debe practicar cotidianamente su devocional personal, poniendo en ello toda fe y diligencia. Les aseguramos que no tardará Dios en responderle. Luego de la oración, diríamos que la meditación también juega un papel importante. La meditación es cuando la Biblia es un elemento clave, un instrumento de Dios fundamental en nuestra vida, ya que la Biblia abunda en referencias sobre la meditación, la cual es tanto un deleite espiritual como una forma de edificación personal. Consiste en una reflexión profunda donde hacemos un alto en nuestro caminar y nos concentramos en un pensamiento relacionado con la grandeza de Dios y su palabra. Es un ejercicio que trae paz a nuestro ser y nos inspira para reanudar nuestra marcha hacia la plenitud de vida en Cristo Jesús. ¿Cuáles son los resultados de meditar en Dios? Primero, reconocemos nuestras condiciones. Salmo 8:3-4. Nos hace gratos a su presencia. Salmo 19:14. Produce regocijo. Salmo 104:34. Nuestra alma es saciada. Salmos 63:5-6. Y un resultado de la meditación en Dios es que produce alabanza. Salmo 63:5-6. Resultados de meditar en su palabra. La anterior era de meditar en Dios. Ahora veamos cuál es el resultado de meditar en su palabra. Hay prosperidad. Josué 1:8 nos lo recuerda. Hay éxito. Y hay sabiduría, como lo dice el Salmo 119, del versículo 97 al 99. Cuando cada discípulo puede declarar como el salmista, en la hermosura de la gloria de su magnificencia,
y en tus hechos maravillosos meditaré, Salmo 145:5. Y cuando aparte cada día un tiempo especial para meditar en Dios y en su palabra, huirá la tristeza y el gemido. La ansiedad se alejará y podrá vivir confiado en el Señor. Abordemos ahora el tema del ayuno. El ayuno consiste en abstenerse voluntariamente de tomar alimentos con propósitos espirituales. Es un ejercicio espiritual que mortifica nuestra carne, pero fortalece nuestro espíritu. Es recomendable que el discípulo lo practique con frecuencia y que lo haga con oración y en una actitud de búsqueda de Dios. El ayuno es una práctica milenaria, es una disciplina espiritual practicada por el pueblo de Dios desde épocas muy antiguas. Ellos ayunaban en diferentes circunstancias, en tiempos de aflicción, como muestra de arrepentimiento, para buscar el favor de Dios, por la santidad física, por la protección de Dios, por la ayuda de Dios contra los enemigos. Es decir, que en el ayuno encontramos beneficios. El ayuno va generalmente asociado a la oración y hace que ésta sea más efectiva delante de Dios. Nos acercamos a Él en una actitud de humillación para nuestra carne, pero con el propósito de fortalecer nuestro espíritu. Y esto trae comunión íntima con su espíritu. Cuando ayunamos, afligimos nuestra alma. Salmo 69:10, pero somos fortalecidos con el poder espiritual para desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, liberar a los quebrantados de corazón y romper todo yugo. Leamos eso en Isaías 58:6. Podemos determinar o podemos describir 3 tipos de ayuno. El ayuno normal consiste en abstenerse de todo tipo de alimento y solo tomar agua. El ayuno total es cuando nos abstenemos incluso de tomar agua. Por razones biológicas, este tipo de ayuno solo se recomienda por un periodo máximo de 3 días. Es una buena recomendación para el que inicia incluso. El ayuno parcial significa que hay abstención solo de cierto tipo de alimento. Por ejemplo, abstenerse de alimentos sólidos y tomar líquidos en forma moderada. Cuarto elemento relacionado con las disciplinas espirituales para el uso personal es el estudio de la palabra. Sobre este tema ya se habló en la lección número 1. Es una disciplina que todo cristiano debe realizar en forma cotidiana para afirmar su salvación, ya que es a través de la palabra y es esta la que le llevará a un encuentro con la vida misma de Cristo. Él dijo, refiriéndose a la Escritura, ellas son las que dan testimonio de mí. Le recordemos nuestra lectura en San Juan 5, versículo 39. Abordemos el tema de las disciplinas espirituales del uso devocional. En este caso está primero la confesión. Esta palabra tiene 2 significados en la Escritura, los cuales están íntimamente relacionados. Primero, un reconocimiento. Es como confesar la maldad. Salmo 38:18. Significa reconocer una vida alejada de Dios. La Biblia enseña que para que nuestro culto a Dios sea acepto y nuestra oración sea eficaz, debemos antes reconocer nuestras faltas y en lo posible tratar de rectificar. Mateo 5:23-24, 1 Corintios 11:27 y 28. El otro tema es que la confesión puede ser una declaración, que si confesare que tu boca con Jesús es el Señor, como lo dice Romanos 10:9, esto significa declarar, decir o pregonar que Jesús es el Señor. La confesión entonces se constituye en una disciplina espiritual que debemos practicar siempre que nos acercamos a Dios, ya sea en forma personal o pública.
Primero como un reconocimiento de nuestros pecados y luego declarando con nuestros labios su grandeza. Otro punto importante en las disciplinas espirituales de uso devocional lo constituye la alabanza. En términos generales, alabanza es dar honor a Dios por todo lo que ha hecho. Es el idioma del reino que debe estar siempre en la boca de los hijos de Dios. Salmo 34:1. La alabanza es la llave de entrada a su presencia. Salmo 104 así lo dice. La alabanza es una expresión del alma humana. Son las emociones, el intelecto y la voluntad, cuando esto reconoce las maravillas del Creador, tal y como encontramos en Salmo 103:1 al 5. Las Escrituras son claras en cuanto a las diferentes maneras de alabar a Dios. No se trata de cosas inventadas en nuestra iglesia o por algún hombre, sino que son cosas que el Señor pide que se hagan. Algunas formas bíblicas de alabar al Señor: levantando las manos, Salmo 134:2, palmear o salmear, es Salmo 147:1, instrumentos musicales, Salmo 159 del 3 al 5, de pie, Segunda Crónicas 7:6, de rodillas, Salmo 95:6, con cánticos, Salmo 96:1 y 101, a través de la danza, que es una expresión física de alabanza, denota el desbordamiento de alegría y la desinhibición del cuerpo. Una vez que comprendemos el significado de la alabanza y las diferentes maneras bíblicas de alabar al Señor, podemos hablar del importante papel que ésta juega en la vida espiritual de la iglesia y el creyente. Decimos entonces que es la puerta de entrada a la presencia de Dios. Dios no necesita la alabanza, somos nosotros los que necesitamos alabarle. La alabanza no beneficia a Dios, aunque Él se goza en medio de la alabanza. Él es Dios, ya sea que se le alabe o no. Solo por medio de la alabanza se puede entrar en una relación correcta con Dios. Sin un corazón agradecido que alabe a Dios, no se puede crecer en el conocimiento de Él. Segundo punto, que nos lleva a relacionarnos íntimamente con Dios. Salmo 95, 6 y 7. Al estar en la presencia de Dios, en adoración, podemos reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros delante de Él. Esto nos lleva a depender de Él. La palabra de Dios nos somete que en su presencia hay plenitud de gozo. Esa enseñanza del Salmo 16:11, y que también hay seguridad, como lo dice el Salmo 50, 14, 15. La alabanza nos lleva a entender las demandas de Dios para nuestras vidas. Podemos verlo en Salmo 95, 7 y 8. Una consecuencia lógica de estar en una relación correcta con Dios a través de la alabanza es escuchar su voz. Cuando le alabamos, Dios nos habla y nosotros estamos listos para escucharle y atenderle. La alabanza nos lleva a experimentar vidas victoriosas. Hechos 16, 23 al 26. Una vida que ha aprendido a alabar al Señor en medio de las circunstancias difíciles siempre vivirá en victoria. La palabra del Señor enseña que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Nehemías 8:10. Y cuando hablamos entonces de la adoración, esta está íntimamente ligada a la alabanza, que muchos la consideran como sinónimos. Pero mientras la alabanza es una expresión del alma, la adoración es una manifestación del espíritu del hombre que reconoce lo que Dios es. Adorar es exaltar y reconocer a Dios por lo que Él es, más que por lo que ha hecho en nosotros, considerando como elemento fundamental que tal adoración debe ser hecha en espíritu
en verdad. Juan 4, 23, 24. Este texto nos dice además que Dios está buscando siervos que le adoren de esta manera. Adorar, por lo tanto, se constituye en un privilegio exclusivo de los cristianos y solo se debe dar adoración al único y verdadero Dios. Lucas 4:8. Todo discípulo debe ser un adorador, tanto en reuniones públicas como en su devoción personal. Eso le mantendrá íntimamente unido al Señor y fortalecido por su Espíritu Santo. Ya llegando a lo que son las disciplinas espirituales para el servicio, encontramos la intercesión, y dentro de la intercesión, que reconozcamos como una oración mediadora a favor de algo o alguien, en donde el Espíritu Santo obra en forma especial. Esta palabra nos dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, 26, 27. El deseo del Señor siempre ha sido tener obreros que sean de oración y más que hagan uso de la intercesión en favor de los demás. Jesús y la intercesión es un gran ejemplo para nosotros, que nuestro Señor Jesucristo ahora interceda por nosotros delante de la presencia del Padre. La palabra nos dice que Él, después de resucitar y sentarse a la diestra de Dios, intercede por nosotros. Romanos 8:34. Y por otro lado, que nuestro papel en la intercesión es básico, así como lo es en Jesucristo, al estar en la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. La palabra interceder significa abogar, defender, ponerse en vez de. Primera de Juan 2, 1, 2 dice que si hemos pecado, abogados tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. La intercesión de Jesucristo fue muy prominente en su ministerio y así lo debe ser en nosotros. Hasta en sus últimos momentos de vida, Jesús mantuvo una intercesión constante en el Espíritu. Lucas 22, 42, 44, Lucas 23, 34. Dentro de las disciplinas espirituales para el servicio, como segundo punto, tenemos la visitación. El último mandato de Jesucristo a sus discípulos fue ir. Esto consistía en allegarse a la persona más cercana, ganarla para Cristo y después enseñarle que hiciera lo mismo con otros. Y así, ensanchando el círculo cada vez más, el mundo entendería y aprendería de la gracia de Dios. Con este plan, el ministerio de la visitación floreció grandemente hasta el día de hoy, que se nos estimula a que visitemos a los enfermos y a todo aquel que lo necesita, a fin de llevarle palabra de consuelo, de bendición y de salvación. La visitación fue establecida por el Padre Celestial. La visitación se originó en el corazón y la mente de Dios y fue practicada por primera vez por Dios mismo en el jardín del Edén. Vea Génesis 3:8. Dios siempre usó el método de la visitación como una herramienta para mantener el contacto con aquellos que Él amaba. Es por ello que nosotros hemos de practicar la disciplina de la visitación con aquellos que Dios ha depositado bajo nuestro cuidado. Dios visitó a Moisés a través de la zarza ardiendo, Éxodo 3, 1 al 5. Con frecuencia visitó a Abraham para prepararlo para que se fuera y para que él, como padre, se constituyera en el padre de una gran nación. Una vez visitó a Moisés en el monte Sinaí, le dio las tablas de la ley. Él mismo las escribió, Éxodo 31, 18. En la oscuridad de la noche visitó al joven Samuel para que fuera profeta de su pueblo, Samuel 3, 3, 4. Visitó al profeta Isaías y le dio una revelación del Mesías prometido.
Isaías 6:1-9. Todo el Antiguo Testamento está lleno de acontecimientos vivos de visitación divina. Así por la visitación plació a Dios llamar a su pueblo escogido para castigarlo, animarlo, liberarlo y socorrerlo. El rey David cantó maravillado ante esa actitud de acción de Dios. Salmo 8:3-4. Jesucristo, cuando el nacimiento de Jesús aquí en la tierra fue el inicio de una visita que duraría 33 años. Recorría Jesús todas las aldeas enseñando, predicando y sanando, como lo dice Mateo 9:35. Él visitó los hogares. Él visitó el hogar de Simón Pedro, salvó a su suegra. Entró en el lugar de Leví con los publicanos. Visitó el lugar de uno de los fariseos. Fue encontrado por la mujer que lavó los pies con sus lágrimas. Todo su ministerio se caracterizó por visitar los hogares. Juan 2:1-2, Mateo 8:14, entre otros. Jesús envía entonces, dada su experiencia, a visitar los hogares. Sus instrucciones fueron precisas, sino antes, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como dice Mateo 10:6. Hay algunas recomendaciones que son importantes en tomar en cuenta al momento y que hacer las visitas generales, tanto a enfermos, en hospitales, en las casas, etc. Tenga en cuenta estos puntos. Es necesario ser discreto en cuanto a la hora de visitas, que no sea en horas de comidas o muy tarde. Mantenga una conversación animada y razonable, pues se espera que usted tome la iniciativa en la visita. No vaya con cara seria o melancólica, aunque el estado de salud del hermano no sea bueno. Un corazón gozoso hace bien como sanador. Proverbios 17:22. La última noticia sobre la familia del paciente o los hermanos en la congregación podría ser interesante y edificante a manera de testimonio. Puede buscar oportunidad para hacer que el enfermo se alegre y sonría, y cuando pueda, de acuerdo a su estado. Procure no hacer comentarios negativos. Debe decir palabras de aliento, palabras de ánimo, de fe, de optimismo. Controle la cantidad y velocidad de sus palabras, procurando llevar una conversación alentadora, entendible y llena de satisfacción al enfermo. Su visita no debería de durar más de 1 hora o menos de 15 minutos. Procure ser prudente con su tiempo de visita. Procure que sus lecturas bíblicas sean siempre adecuadas para la ocasión, no lecturas que no vengan al caso o fuera de contexto. Cuando ya considere el momento apropiado para orar o ungir con aceite, hágaselo saber al enfermo, y más cuando esa oración va respaldada por la palabra de Dios. Asegure que al final de la visita quede un ambiente espiritual lleno de paz y tranquilo. Fe, ánimo, seguridad y optimismo. Veamos el tema de la predicación del Evangelio. Al hablar de la Gran Comisión, estamos identificando el último mandato del Señor para sus discípulos. El imperativo id, que encontramos en Mateo 28:19, es una manifestación con vigencia actual que Dios nos plantea a cada uno de nosotros para aceptar el reto y la responsabilidad de llevar el mensaje de salvación al perdido y necesitado. Es un privilegio y a la vez una responsabilidad de todo cristiano, sin excepción, el comunicarle a todas las personas lo que Dios ha hecho en su vida y cómo ellas pueden recibirle también. Es un privilegio puesto que nosotros, embajadores en el nombre de Cristo, anunciando al mundo la reconciliación del hombre con Dios por medio de su Hijo. 2 Corintios 5:18-20. También es una obligación, ya que como antes se dijo, en este último mandato de nuestro Señor, conocido como la Gran Comisión, Mateo 28:19-20, Marcos 16:15-16,
Él nos ordena ir a predicar a toda criatura. Para hacer este trabajo de la evangelización, considérese usted mismo si estoy convencido de mi propia salvación, si me siento victorioso en Cristo, si deseo fervientemente comunicar a otros mi gozo y mi experiencia, y si siento compasión profunda por los perdidos. Si eso es así, usted es una persona llamada para predicar el Evangelio. Presente sus imperfecciones a Dios. Toda indecisión, toda duda, todo temor debe ser presentado a Dios en oración. Y por otro lado también pida la unción del Espíritu Santo. Después de orar, que lo haremos en un momento, nosotros podemos entender que el Espíritu nos unge, su palabra nos guía. Es importante dejar que fluya con toda libertad al momento de predicar la palabra de Dios. Uno mejor que nadie sabe cuándo está siendo dirigido por el Espíritu Santo y cuando lo está haciendo en su propia carne. Aun cuando nosotros hacemos una visita a alguien, hemos de dejar que sea el Espíritu Santo el que tome el control absoluto. Al momento de visitar es necesario dejar una impresión agradable y satisfactoria al visitado y familiares cercanos. Practique estas disciplinas y usted será un buen siervo aprobado que no tendrá de qué avergonzarse. Y sobre todas las cosas, mantenga una comunión directa y permanente con Dios por medio de una vida constante de oración. Padre, te damos gracias en este tiempo porque has alcanzado nuestras vidas y nos has enviado también a presentar el Evangelio de la paz a otros. Instrúyenos en el camino, enséñanos a abordar, Señor, aquellos que quieren y que buscan consuelo y que hay una esperanza para ellos en Cristo Jesús. Que las prácticas, Señor, espirituales que yo deba ejercitar para mi fortaleza, para estar en comunión contigo, para estar cerca de ti, sean manifiestas en mi vida para honra y gloria de tu nombre. Todo te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.